cuando vos mirás el gasto público, a mí no me asusta que sea 34% del producto o más. A mí lo que me asusta es que haya 40.000 millones de pesos en subsidios, que la mayor parte van a beneficiar a la clase media, clase alta porteña. Entonces, creo que este gobierno tiene un discurso progresista, pero no es progresista. De hecho, la pobreza está aumentando y la disparidad de ingresos sigue aumentándose. Por otro lado, ¿cuáles son los sectores que están teniendo un boom espectacular? El juego. Entonces, esto que tiene de progresista, los bingos y los casinos son una fábrica de pobreza. Lugar donde se instalan, producen pobres. La gente que va a perder ahí no es la que va al Hilton de Punta del Este. La gente que va ahí es la gente que se está jugando su salario. Y esto está dicho por todos los estudios que se han hecho, generan inmediatamente pobreza en todas estas zonas. Basta entrar en uno de estos para darte cuenta que es así. Entonces yo creo que hay muchos errores que se están cometiendo que no tienen que ver con la crítica que a veces le hacen los monetaristas o los más ortodoxos. Yo por lo menos no estoy en esos ámbitos. Tienen que ver con problemas de gestión, con torpezas. La idea de manipular las estadísticas del INDEC ha sido nefasta. Esto al país le ha costado muchísimo. Es falso que se están ahorrando plata de indexación. Una gran parte de esa plata ni siquiera la tienen que pagar, y otra parte se la tienen que pagar a otros agentes del Estado, como son los tenedores de títulos que tiene el Banco Central o el ANSES. Entonces, cuando uno realmente dice lo que se ahorran, es infinitamente menos que lo que están gastando de más por las tasas de interés que el resto del mundo les impone. Vamos al tema del canje. A lo mejor le sale bien, a lo mejor no le sale tan bien, pero ¿va a significar el canje, el reingreso de Argentina a los mercados para hacerse de fondos a tasas parecidas a las que paga Uruguay, Brasil, Chile? No. ¿Por qué? Porque cancelaremos la deuda, cancelaremos también la deuda con el Club de París, pero seguimos no respetando las reglas al tener estadísticas como la del INDEC. No podemos pasar por el examen de un fondo monetario que te revisa los números, pero al mismo tiempo somos socios del fondo y pagamos la cuota. Es como ser socio de un club y no pasar la revisación médica para usar la pileta. Eso además criticarlo. Claro, decir, pero pagamos por estar, pero no usamos la pileta porque no queremos pasar por la revisación médica, porque no vaya a ser que nos digan que tenemos hongos en los pies. ¿Viste? Esto es lo que nos está pasando. Entonces es muy contradictorio. Entonces yo creo que se han cometido una cantidad de errores que lo están pagando las pequeñas empresas con las tasas de interés que tienen que pagar, o con la falta de crédito, con la falta de inversión, con la falta de infraestructura. Seguimos sin tener el Belgrano Cargas a pesar de todo lo que se ha hablado del tema. Seguimos sin tener los puertos que tendríamos que estar teniendo. Siguen demoradas una cantidad de autopistas, viven anunciando la conexión Rosario-Córdoba cuando todavía no está lista. Entonces hay una cantidad de cuestiones para estos niveles de gasto público que podrían resolverse. Claro, en el 2002 yo te entiendo, pero en el 2002 se gastaba la tercera parte en términos de producto y mucho menos en términos de dólares constantes. Entonces yo creo que son muchas las oportunidades que está dejando pasar este gobierno. Ha logrado éxito sin ninguna duda, creo que ha preservado algo de la política que heredó de Duhalde de la Baña. La situación fiscal está peor, pero no está mal. Un déficit de 1,5 puntos del producto no es para tirarse de los pelos. Tenemos todavía un superávit comercial gracias a los precios internacionales y a la demanda de China. O sea, la situación no es caótica, pero podría estar bastante mejor. Sobre todo, podría crearse mejor clima de negocios para recibir más inversiones. Lo que yo veo que estamos teniendo bajo nivel de inversión, especialmente de las empresas más grandes, y esto genera una recuperación lenta del empleo. Entonces sigue habiendo un desempleo que orilla el 10% y deberíamos estar ya en algo menos que eso. Te meto en el sector agropecuario, sí, ¿no? En las variables del sector, un poco así por arriba, como lo estás viendo vos y como ves este 2010. Da la sensación de que estructuralmente ya Moreno y su equipo se dieron cuenta que yo no puedo sostener el precio de la hacienda y bajarlo cuando lo que me falta es producto, y ese producto no se hace enchufando una máquina, sino que es un ser biológico que necesita 3 años. Lo mismo un poco con el trigo, digamos, se probó que pisando el trigo, en vez de tener 20 millones de toneladas, tenemos 9, y esas 9 no alcanzan para las 7 locales y para las 2, digamos, que apenas tenemos que exportar. Sí. Lo mismo ahora con el maíz, etcétera, etcétera. ¿Te da la sensación a vos que les costó a este gobierno 7 años de aprendizaje de darse cuenta que estas variables, cuando uno las golpea, directamente se aplanan y va peor, y que hay que liberarlas un poco? Bueno, es una visión optimista decir que han aprendido. Yo ojalá sea así. Yo creo que simplemente no han podido seguir pegando. Eso es un poco a veces lo que temo.
y que si volviesen a enfrentar la misma circunstancia volverían a pegar en lugar de realmente seducir. Yo creo que esto es justamente lo que trataba de explicar hace un rato, de este estilo extractivo de la economía, como si toda la economía fuera como Santa Cruz, donde el petróleo lo puso la naturaleza en el subsuelo y donde la naturaleza puso los peces en el mar. Entonces voy y los agarro. Nadie sembró los peces, nadie sembró el petróleo. Entonces yo creo que no podemos tener esta actitud extractiva, como si se la puede tener en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia. Por eso prosperan esas políticas de tipo autoritaria, pero no van a prosperar jamás en la Argentina, porque a excepción de unas pocas provincias entre las cuales está Santa Cruz, el resto del país depende de la buena disposición de los hombres, ya sea del hombre del campo, del hombre de la industria, del hombre del comercio, para invertir y generar riqueza. Digamos, esto creo que es muy importante porque para mí marca un estilo que ojalá sea, como decís, que se han dado cuenta que es equivocado. A mí no me consta que se han dado cuenta que se ha equivocado, porque siguen manipulando con los ROE las exportaciones de carne, porque siguen dando subsidios acá y allá, generando la posibilidad del apriete. Es un estilo que yo creo que ha fracasado y ojalá sea, como decís, que se hayan dado cuenta de que ha fracasado. En lo extractivo que vos decías, y un comentario corto es, viste que ahora nos parece que nos estamos comiendo toda la merluza que hay, o sea, no nos hemos dedicado a cuidarlo. Claro. El petróleo y el gas, digamos, han pasado años y sigue faltando y sigue habiendo cortes hay o sea que petróleo también hay que para cuidarlo. pocos años más y gas para pocos años más. Entonces, ¿pero qué no se ha Así que creado también un hasta lo estímulo? extractivo hay que cuidarlo, Claro, ¿no? pero no se han creado los estímulos para encontrar más. Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema, y yo creo que el sector agropecuario, cuando me preguntabas por él, ya está mirando más allá de Kirchner. Ya está, el otro día quien compraba una cosechadora bastante cara en Expoagro decía una cosecha con este gobierno y 5 con el próximo, como diciendo la próxima cosecha puedo tener dificultades, pero en las otras 5 me voy a cubrir, voy a poder pagar esta cosechadora. Yo creo que eso es un poco el clima que está imperando. Es muy temprano para decir si este gobierno tiene alguna posibilidad de continuidad. Parecería que las probabilidades que tiene son bajas, más allá de que en los últimos 30 días ha dado muestras de estar vivo. Eso es bueno, porque creo que si da señales de estar vivo genera racionalidad en la oposición. Por eso hoy se habla de un panradicalismo. Yo creo que es bueno que haya que juntarse para tener una propuesta competitiva. Creo que lo mismo se puede decir del peronismo disidente. Van a tener que juntarse para poder tener una propuesta competitiva, y al país le va a hacer bien esto. Yo miro con una gran ilusión. Yo tengo una frase que estoy usando hace un par de meses: estamos en la niebla ante una buena oportunidad, pero en la niebla. ¿Viste? Cuando estás en la niebla, tu audiencia conoce bien de nieblas, y a veces estás en un buen camino y con un buen auto, pero la niebla te obnubila, no te deja avanzar. Pero de repente sopla una brisa o simplemente la temperatura de la media mañana, la niebla se disipa y avanzás. Yo creo que la niebla se va a disipar en el 2011, y creo que la Argentina se va a encontrar que tiene una buena situación en el contexto internacional, y que también la economía no está mal, que el auto es bueno, no será un último modelo, pero tampoco es uno viejo, roto. Tenemos que arreglar problemas que son infinitamente más fáciles de arreglar que lo que teníamos en los 90. No tenemos ni que comparar con los 90. En los 90 teníamos problemas estructurales. Cambiar de moneda era realmente un problema. En cambio, hoy tendremos que controlar una inflación que será del 20-25%. Esto se va a lograr en un par de años. Tenemos que robustecer una situación fiscal que se va a lograr eliminando subsidios, no haciendo ajustes. Eliminando subsidios, lo van a pagar la mitad más rica del país, y podremos concentrarnos en combatir la pobreza de veras con políticas progresistas. Yo aplaudo cuando hay que aplaudir. O sea, la medida del subsidio a la niñez pudo haber sido mejor, pero no importa, fue buena. Bienvenida a esa medida. Tenemos que hacer mucho más, tenemos que hacer viviendas, escuelas, tenemos que realmente dotar al país de infraestructura social para combatir la desnutrición infantil. Estos son temas centrales en la política. Yo creo que hay un consenso, por eso soy optimista, hay un consenso entre los economistas de la oposición, desde los socialistas hasta los del centro derecha o del PRO. Hay un consenso como nunca antes lo hubo acerca de cuáles son las cuestiones básicas. Ya nadie sueña con tipo de cambio fijo, nadie ignora la importancia en superávit fiscal y superávit comercial. Todo el mundo ha descubierto que la agroindustria
es nuestro pilar. Están todos los partidos políticos tratando de tener expertos en agroindustria para desarrollar sus propuestas de política en este sector. Esto gracias a todo el debate de la 125. Esto es lo que hay en realidad, que no se ve por la niebla. Por eso en algún momento la niebla, a la cual por supuesto contribuye el gobierno, pero también la oposición y sobre todo la guerra con los medios, ¿no?, que permanentemente te contaminan y te obnubilan porque no nos deja ver la verdadera realidad de este país, que salió a la luz en el Bicentenario. Es el país real, que no es necesariamente oficialista, pero es el país real. Y bueno, yo creo que todo eso va a quedar claro cuando se disipe la niebla. Nos quedan 15 meses de niebla, después esto va a andar muy bien. Si vos viene alguien de afuera y te dice, Javier, hay una fórmula argentina que impidió que la Argentina entre en una crisis como entraron otros países, ¿es realmente una fórmula la que hizo este gobierno y la hizo también? Y la segunda pregunta que tiene que ver con esto es, si esa fórmula fuera real, ¿es sustentable o salió porque sí y en cualquier momento puede hacernos caer? No, esa fórmula salió de nuestras debilidades, no es que fue pensada. La razón por la cual la Argentina sufrió poco la crisis, ojo que tuvimos una caída tomando algunos bimestres del 6% del producto, no es que caímos poco, pero Chile cayó más, Brasil tuvo una caída más corta pero muy profunda. ¿Qué es lo que nos salvó a nosotros? No tener deuda ni pública ni privada con el exterior, pero por los malos motivos, porque no estábamos integrados. Entonces Chile, cuyo sector público es muy sano, pero el sector privado dependía del financiamiento internacional, de repente se le cortó el financiamiento. Brasil tuvo un problema parecido porque tiene una arbitraje o especulación, usemos la expresión que quieras, que le financia el corto plazo y hay como 100.000 millones de dólares aprovechándose el diferencial de tasas. Cuando vino la crisis se pegó el salto del 1.60 a 2.50 el real y se le fueron una cantidad de millones de dólares, miles de millones de dólares, generándole un bajón muy rápido. La Argentina no está en el mapa financiero internacional y por lo tanto es como haber estado en la luna en ese punto de vista, pero es por estas razones. Pero no obstante, creo que es muy importante entender que un país como la Argentina, que es vulnerable, que tiene un mal track record, tiene una mala experiencia, performance como cumplidor financiero, deberíamos mantener ese bajo nivel de endeudamiento. Yo creo que hay que tratar de crecer atrayendo inversión directa, no deuda, al sector privado. Entonces yo propiciaría la repatriación, por supuesto voluntaria, jamás forzada, de los no sé cuántos, si son 100.000 millones de dólares que hay en el exterior, más o menos. Se hablaba en un momento de 50 y pico de mil, ya estaremos en 100.000. Una época se hablaba de 130, después hay que ver cuánto eso se gastó, cuánto se perdió. Suponete que sean 50, que son las cifras oficiales del Fondo Monetario. Bueno, hay que tratar de convertir. Somos el primer país del mundo en términos de huida de capitales per cápita, ¿no es cierto? O sea, para el tamaño del país somos los principales tenedores de fondos en el exterior. Entonces yo creo que tenemos que lograr repatriar eso, generando condiciones para la inversión, porque ahí vamos a ser realmente un país solvente en el mediano y largo plazo, no volver a endeudarnos en los mercados. Creo que por un tiempo tenemos que olvidarnos de la deuda y tratar de atraer inversión directa, en un mundo que está ávido de zonas para inversión, en un contexto también que es favorable, pero me atrevería a decir, no tenemos garantizados el éxito. O sea, hoy le estamos exportando aceite de soja a China. China engorda cerdos con todo lo que nosotros le exportamos y ya está consumiendo más de 40 kilos de carne de cerdo por habitante, y esto creciendo, y seguramente va a incrementar los 5 kilos de carne vacuna que hoy está consumiendo. Pero nuestra propuesta no es quedarnos ofreciéndole soja, tenemos que venderle carne, tenemos que venderle cerdos, tenemos que venderle pollos, tenemos que venderle lácteos, o sea, valor agregado. ¿Por qué? Porque la Argentina, y esto sé que hay gente que a lo mejor puede pensar distinto, la Argentina, que algunos sueñan de 150 millones de toneladas o de 100 millones de cabezas de ganado, es una Argentina que si solamente tiene eso, es inviable social y políticamente. Tenemos que a las 150 millones de toneladas transformarlas para que salgan lácteos, pollos, carne, y esa es nuestra pelea, y no es sencilla. No es una pelea fácil, no estoy subestimando este problema. Porque el mundo busca lo mismo, es transformar. Por supuesto, ¿no? Pero nosotros tenemos que posicionarnos
porque este es un país de 40 millones de habitantes y tenemos que darle trabajo a todos, no podemos concentrarnos con dar trabajo a 3 millones. Entonces tenemos que darle trabajo a todos para redistribuir correctamente, porque si no, y esto yo lo decía en el Congreso de CRA del viernes pasado,